Nunca le dije a mi esposa que soy el inversor anónimo con acciones por valor de 200.000 millones de pesos en la empresa de su padre. Ella siempre me vio vivir de forma sencilla. Un día, me invitó a cenar con sus padres. Quería ver cómo tratarían a un hombre pobre e ingenuo. Pero tan pronto como deslizaron un sobre la mesa. El sobre se deslizó sobre la mesa de caoba con un sonido que lo cambió todo. Dentro había un cheque por 10 millones de pesos, y Ricardo Garza sonreía como si acabara de resolver todos sus problemas con una sola firma. Lo que no sabía era que el hombre sentado frente a él, aquel al que intentaba sobornar como a un cazafortunas cualquiera, controlaba el 47% de todo su imperio. Mi nombre es Alejandro Solís, y esta es la historia de cómo vi a la familia de mi esposa intentar destruirme mientras yo sostenía su futuro financiero en la palma de mi mano. Durante 3 años, estuve casado con Sofía Garza, la hija de uno de los promotores inmobiliarios más prominentes de la Ciudad de México. Y durante 3 años, dejé que su familia creyera que no era más que un analista de datos con dificultades que de alguna manera había convencido a su preciosa hija de casarse por debajo de su clase social. La verdad era mucho más complicada. La verdad era que poseía suficientes acciones en Constructora Garza e Hijos como para destituir a Ricardo de su propia sala de juntas con una sola llamada telefónica. Pero me había mantenido en silencio, observando, esperando ver quiénes eran realmente estas personas cuando pensaban que nadie llevaba la cuenta. La invitación a cenar llegó un martes por la mañana. Sofía me pasó su teléfono durante el desayuno, mostrándome un mensaje de texto de su madre, Victoria. «Mamá quiere que vayamos a cenar este viernes», dijo Sofía, su voz tensa con el tipo de tensión que se había vuelto normal cada vez que su familia entraba en la conversación. «Solo nosotros 4. Dice que es importante». Yo sabía lo que significaba importante en el vocabulario de la familia Garza. Significaba que Ricardo había decidido que era hora de abordar la vergüenza del matrimonio de su hija con alguien que conducía un Honda de 7 años y alquilaba un modesto departamento en la colonia Roma, un barrio que sus jardineros no visitarían. «Será interesante», dije, manteniendo mi voz neutral mientras calculaba exactamente cuán interesante podría llegar a ser esa cena. Sofía dejó su taza de café con más fuerza de la necesaria. «Alejandro, por favor no te lo tomes a mal, pero quizás deberíamos cancelar. Cuando mis padres se ponen tan formales, generalmente significa que están planeando algo». No se equivocaba. En los 3 años que llevábamos casados, Ricardo y Victoria habían dejado muy clara su desaprobación a través de 1000 pequeños desprecios. La forma en que Victoria mencionaba al exnovio de Sofía, Santiago, que ahora dirigía su propia firma de inversiones. La forma en que Ricardo hablaba de jóvenes exitosos en su industria, siempre asegurándose de que yo entendiera que no era uno de ellos. Las reuniones familiares cuidadosamente planificadas donde me sentaban en la mesa de los jóvenes mientras los primos de Sofía, todos con las credenciales adecuadas y apropiadamente ricos, discutían de negocios con los adultos. «Vamos a ir», dije con firmeza. «Quiero ver qué están planeando». Lo que Sofía no sabía, lo que nadie excepto mi abogado y mis asesores financieros sabía, era que Alejandro Solís, el analista de datos común y corriente, también era Inversiones Cruz del Sur, la entidad de inversión anónima que había estado adquiriendo constantemente acciones de Constructora Garza e Hijos durante los últimos 8 años. Comenzó cuando tenía 24 años, recién salido del TEC de Monterrey con un título en ingeniería financiera y una pequeña herencia de mi abuelo. La mayoría de la gente se habría comprado un coche bonito o se habría ido de vacaciones caras. Yo compré acciones en una empresa inmobiliaria en apuros dirigida por un hombre llamado Ricardo Garza que se estaba ahogando en deudas por proyectos demasiado ambiciosos y una mala sincronización durante la crisis de 2008. Había estudiado la empresa de Ricardo durante meses antes de hacer mi primera compra. Sus fundamentos eran sólidos, sus propiedades estaban en las ubicaciones correctas, pero su estructura de capital era un desastre. Necesitaba dinero desesperadamente, y sus inversores existentes estaban perdiendo la fe. Así que empecé a comprar discretamente a través de capas de entidades corporativas que no podían rastrearse hasta mí. En 3 años, poseía el 15% de su empresa. Para cuando conocí a Sofía en una subasta benéfica hace 5 años, poseía el 31%. Para cuando nos casamos, poseía el 42%. Hoy, poseía el 47%, lo que me convertía en el accionista mayoritario individual de Constructora Garza e Hijos.
Ricardo Garza trabajaba para mí. Simplemente no lo sabía. Conocer a Sofía no había sido parte de ningún plan. Había ido a esa subasta benéfica porque un cliente estaba siendo homenajeado y quería apoyarlo. Sofía estaba allí porque su madre la había arrastrado a algún evento social que no le interesaba en absoluto. Ambos habíamos terminado en el bar al mismo tiempo, ambos tratando de escapar de conversaciones aburridas con gente aburrida. Me hizo reír con su imitación perfecta de la voz de sociedad de su madre. Yo la hice reír al admitir que no tenía idea de qué tenedor usar para la ensalada. Hablamos durante 3 horas seguidas, y cuando me dio su número, me advirtió. Una advertencia justa: mi familia es bastante intensa con el dinero, el estatus y todas esas cosas superficiales. Si eso te va a molestar, probablemente deberíamos dejarlo así por esta noche. Yo había sonreído y dicho lo más sincero que pude sin revelar toda la verdad. El dinero no define quién es alguien. El carácter sí lo hace. 3 meses después, le propuse matrimonio. 6 meses después de eso, nos casamos en una pequeña ceremonia que Victoria había intentado desesperadamente expandir a una boda de alta sociedad. Sofía había puesto fin a eso, eligiendo en su lugar una celebración sencilla con 50 personas que realmente nos importaban. Ricardo había hecho un brindis que apenas ocultaba su decepción de que su única hija se hubiera casado tan por debajo de su potencial. Yo había sonreído durante todo el brindis, sabiendo que el hombre que hacía bromas sobre mi modesta carrera solo podía pagar esa boda gracias a las inyecciones de capital de mi fondo de inversión. El juego que estaba jugando era peligroso. Lo sabía. Cada mes, Sofía se estresaba por el dinero de formas que no eran necesarias. Nuestro departamento era agradable, pero ella había crecido en una mansión. Nuestras vacaciones eran nacionales porque no podía explicar exactamente cómo podíamos permitirnos escapadas europeas con el sueldo de un analista de datos. Se había adaptado mejor de lo que esperaba, sin quejarse nunca, siempre insistiendo en que estar juntos era más importante que el estilo de vida que sus padres le habían proporcionado. Pero podía ver la tensión que eso le causaba, especialmente durante las reuniones familiares cuando Victoria hacía comentarios mordaces sobre la nueva normalidad de Sofía. ¿Por qué dejas que te traten así?, me preguntó Sofía una vez después de una cena de Navidad particularmente brutal en la que Ricardo había pasado 20 minutos explicándome cómo funcionaba el desarrollo inmobiliario, como si yo no entendiera ya cada aspecto de su negocio mejor que él. Porque la opinión de tu padre sobre mí no define quién soy, le había dicho. Y porque sé algo que él no sabe, las personas más poderosas en cualquier habitación suelen ser aquellas a las que nadie presta atención. Si alguna vez te has sentido subestimado por personas que se creían mejores que tú, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo. Deja un comentario abajo sobre alguna vez que alguien te subestimó y vivió para arrepentirse. Y revienta ese botón de me gusta porque esta historia está a punto de volverse absolutamente salvaje. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando Ricardo descubra quién ha estado realmente dirigiendo su empresa todo este tiempo. El viernes llegó con el tipo de clima fresco que hacía que la Ciudad de México se sintiera casi perfecta. Sofía pasó 1 hora preparándose, cambiándose de atuendo 3 veces antes de decidirse por algo que caminaba en la línea entre respetar la formalidad de sus padres y no esforzarse demasiado. Yo llevaba pantalones caqui y una camisa de botones, el uniforme de mediocridad aceptable que Ricardo esperaba de mí. La residencia de los Garza se encontraba en Lomas de Chapultepec, un monumento a la riqueza que siempre se sintió más como un museo que como un hogar. El camino de entrada serpenteaba a través de jardines cuidadosamente mantenidos antes de depositar a los visitantes en una entrada principal que pertenecía a un palacio europeo. La mano de Sofía encontró la mía mientras nos acercábamos a la puerta. Sea lo que sea que estén planeando, dijo en voz baja, solo recuerda que te elegí a ti. Nada de lo que digan cambiará eso. Victoria abrió la puerta ella misma, lo cual era inusual. Normalmente, su personal de servicio se encargaría de tales tareas. Sofía, mi amor, dijo, abrazando a su hija con el tipo de afecto cuidadoso que no perturbaría su maquillaje. Alejandro. Mi nombre salió entrecortado, como si estuviera reconociendo una necesidad desafortunada. El comedor estaba preparado para 4, pero la formalidad de la mesa sugería algo más que una cena familiar informal.
Copas de cristal, vajilla que probablemente costaba más que mi renta y suficientes cubiertos como para confundir a cualquiera que no hubiera crecido sabiendo qué tenedor servía para qué propósito. Ricardo ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, vestido con un traje a pesar de estar en su propia casa. Así era Ricardo, siempre actuando, siempre recordándoles a todos su estatus. Alejandro, dijo, levantándose para estrechar mi mano con el agarre firme de un hombre que intenta establecer dominio. Qué bueno que nos acompañas. Como si me hubieran dado una opción, como si esta fuera su invitación para extender en lugar de una citación para responder. Llegó el primer plato y la conversación se mantuvo segura y neutral. Victoria le preguntó a Sofía sobre su trabajo en la fundación donde gestionaba programas comunitarios. Ricardo mencionó un nuevo desarrollo de oficinas en Santa Fe. Jugué mi papel a la perfección, haciendo las preguntas justas para parecer interesado, pero no tantas como para parecer realmente conocedor del mercado inmobiliario que secretamente dominaba. Luego, mientras retiraban el plato principal, Ricardo sacó una carpeta de piel. Del tipo que usan los abogados, del tipo que significaba negocios. Alejandro, comenzó, su voz adquiriendo el tono que probablemente usaba en las salas de juntas. Victoria y yo queríamos hablar contigo sobre algo importante, algo que afecta el futuro de Sofía. La mano de Sofía encontró la mía debajo de la mesa, apretando fuerte. Había visto venir esto, incluso si no sabía exactamente qué forma tomaría. Hemos estado pensando mucho en el bienestar de Sofía, agregó Victoria, secándose los labios con una servilleta. Ella renunció a tanto cuando se casó contigo. Su estilo de vida, sus oportunidades, su posición en la sociedad. Sentí a Sofía tensarse a mi lado. Mamá, ya hemos hablado de esto. Déjanos terminar, mija, dijo Ricardo, levantando una mano. No estamos aquí para criticar a nadie. Estamos aquí para resolver un problema. Abrió la carpeta de piel, revelando una pila de papeles y, encima, un cheque. Incluso desde el otro lado de la mesa, pude ver que era sustancial. Alejandro, voy a ser directo porque respeto la franqueza en los negocios. Pareces un joven bastante decente, pero seamos honestos sobre lo que pasó aquí. Te casaste por encima de tu clase. Eso no es un insulto. Es solo un hecho. Sofía podría haber tenido a cualquiera. Te eligió a ti, y hemos tratado de aceptar esa decisión. Pero, continuó Victoria, no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo a nuestra hija luchar financieramente por orgullo. Así que hemos ideado una solución que beneficia a todos. Ricardo deslizó la carpeta sobre la mesa. Dentro había un acuerdo de anulación, y sujeto al frente había un cheque por 10 millones de pesos. Esto es más dinero del que verías en 10 años en tu trabajo actual, dijo Ricardo. Su voz transmitía la confianza de un hombre al que nunca nadie que considerara inferior le había dicho no. Firma los papeles de anulación, toma el dinero y sigue con tu vida. Estarás en una mejor posición que antes de conocer a Sofía, y Sofía podrá pasar a una vida más apropiada para su origen. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía parecía como si le hubieran dado una bofetada. Victoria estudiaba su manicura, probablemente pensando que esto ya estaba resuelto. Ricardo sonreía levemente, la sonrisa de un hombre que acababa de resolver un problema con la elegante aplicación del dinero. Miré el cheque, 10 millones de pesos. Para Ricardo Garza, esto probablemente era un error de redondeo. Para la persona que él creía que yo era, representaba una vida de oportunidades. Y esa era la hermosa ironía de este momento. El hombre que me ofrecía 10 millones de pesos para dejar a su hija solo podía hacer esa oferta gracias a los miles de millones que yo había inyectado en su empresa en quiebra durante los últimos 8 años. Es una oferta muy generosa, dije finalmente, manteniendo mi voz neutral. La sonrisa de Ricardo se ensanchó. Pensé que entrarías en razón. Solo para entender correctamente, continué, sacando el cheque de la carpeta y sosteniéndolo a la luz. ¿Quieres que renuncie a mi matrimonio con Sofía por 10 millones de pesos? Es una anulación, corrigió Victoria. Mucho más limpio que un divorcio. Sin culpa, sin problemas, solo un reconocimiento mutuo de que el matrimonio fue un error desde el principio. Sofía se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera.
Esto es una locura. No pueden simplemente comprar a la gente. Mija, siéntate, dijo Ricardo. Los adultos están hablando. Tengo 28 años, papá. Soy una adulta, y a mi esposo le están ofreciendo dinero para que me deje aquí mismo. ¿Cómo te atreves? Pero Ricardo ni siquiera la miraba a ella. Me miraba a mí, confiado en que ya había ganado. Alejandro entiende cómo funciona el mundo. ¿No es así, Alejandro? A veces el dinero es simplemente la forma más honesta de resolver un problema. Dejé el cheque con cuidado, alisándolo sobre el mantel. Luego metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. Antes de responder, dije, necesito hacer una llamada rápida. ¿Me disculpan un momento? Alejandro, ¿qué estás haciendo? Preguntó Sofía, confundida. Asegurándome de que todos en esta mesa entiendan el panorama completo, respondí. Llamé a mi abogado, el licenciado Marco Peña, quien sabía que estaría disponible a pesar de la hora. El licenciado Peña había estado gestionando mis intereses durante 8 años, y sabía exactamente qué hacer cuando lo llamaba durante eventos familiares. Licenciado, soy Alejandro. Estoy en una cena con la familia Garza, y ha surgido algo interesante. ¿Podría obtener la estructura de propiedad actual de Constructora Garza e Hijos? Sí, ahora mismo. Esperaré. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver tu abogado con todo esto? Todo, dije simplemente. Entonces el licenciado Peña volvió a la línea, y puse el teléfono en altavoz. Licenciado, ¿podría explicarle a todos los presentes la estructura de propiedad actual de Constructora Garza e Hijos? La voz del licenciado Peña llenó el comedor, profesional y precisa. Por supuesto. Constructora Garza e Hijos tiene 100 millones de acciones en circulación. El accionista mayoritario es Inversiones Cruz del Sur, que posee 47 millones de acciones, representando el 47% de la empresa. El siguiente accionista más grande es Ricardo Garza personalmente, con 18 millones de acciones, o el 18%. El 35% restante se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales. Ricardo miraba el teléfono como si hablara un idioma extranjero. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con? Licenciado, interrumpí. ¿Podría explicar quién es el propietario de Inversiones Cruz del Sur? Inversiones Cruz del Sur es propiedad exclusiva de Alejandro Solís. Se estableció hace 8 años utilizando una herencia y ha sido el principal vehículo de inversión para la cartera del señor Solís. El valor actual de la posición en Constructora Garza e Hijos es de aproximadamente 200.000 millones de pesos al precio de cierre de hoy. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era el silencio de la conmoción o la incomodidad. Este era el silencio de un mundo que se reconstruía desde cero. La boca de Sofía se había abierto. Victoria se había puesto completamente pálida. Ricardo parecía como si lo hubiera atropellado un camión. No entiendo, dijo Ricardo finalmente, su voz apenas un susurro. Tomé el cheque y se lo extendí. Estos son 10 millones de pesos. Me estás ofreciendo esta cantidad para que me aleje de Sofía. Dejé que eso flotara en el aire por un momento. Ricardo, poseo el 47% de tu empresa. A las valoraciones actuales, mi posición vale 200.000 millones de pesos. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa, la voz del licenciado Peña llegó a través del altavoz, que el señor Solís es el accionista mayoritario individual de Constructora Garza e Hijos. Posee el poder de voto mayoritario cuando se combina con otros accionistas minoritarios que se remiten a su juicio. En términos prácticos, Alejandro Solís podría destituir a Ricardo Garza de su puesto de director general con un simple voto de mayoría en cualquier reunión de la Junta. El rostro de Ricardo pasó de blanco a rojo. Esto es imposible. Inversiones Cruz del Sur es. Pensé que era. Tartamudeaba, su autoridad, tan cuidadosamente construida, desmoronándose a cada instante. ¿Pensabas que era un inversor institucional? Terminé por él. ¿Algún fondo de cobertura o firma de capital privado sin rostro? Nunca hiciste preguntas porque el dinero seguía llegando cuando lo necesitabas.
Hace 8 años, tu empresa se estaba ahogando en deudas. No podías conseguir financiación de fuentes tradicionales porque todos sabían que te habías excedido. Así que, cuando un inversor misterioso comenzó a comprar tus acciones en dificultades y a proporcionar capital para tus proyectos, no miraste demasiado de dónde venía. Me levanté, caminando alrededor de la mesa hasta que estuve directamente frente a Ricardo. Cada proyecto importante que has completado en los últimos 8 años fue financiado con capital que yo proporcioné. La Torre de Santa Fe, mi dinero. El terreno en Polanco, mi dinero. Los parques industriales que salvaron tu empresa durante la recesión, todo mi dinero. Victoria finalmente encontró su voz. Pero eres un analista de datos. Vives en ese pequeño departamento. Conduces esa carcacha. Soy un analista de datos, confirmé. Analizo datos financieros para clientes que necesitan asesoramiento de inversión especializado. Eso no es una mentira. Simplemente no es toda la verdad. El departamento es modesto porque Sofía y yo elegimos la modestia. El coche funciona perfectamente bien. No necesito demostrarle nada a nadie a través de exhibiciones de riqueza. Sofía estaba llorando ahora, pero no de tristeza, sino de ira. Nos has estado observando todo este tiempo, viéndolos tratarte como basura, sabiendo que podrías destruirlos con una llamada telefónica. Podría haberlo hecho, estuve de acuerdo. Pero quería saber quiénes eran realmente. Quería ver hasta dónde llegarían cuando pensaban que tenían todo el poder. Miré a Ricardo, que todavía estaba congelado en su silla. Resultó que estaban dispuestos a llegar muy lejos. Alejandro, comenzó Ricardo, con la voz temblorosa. No lo sabía. Tienes que entender. No sabía quién eras. ¿Habría importado? Pregunté. Si yo fuera realmente quien pensabas que era, ¿sería esta oferta menos insultante? ¿Sería más justificado intentar comprarme para alejarme de tu hija? Victoria también estaba llorando ahora, el rímel corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. Solo intentábamos proteger a Sofía. ¿Protegerla? Me reí, pero no había humor en ello. Estaban tratando de controlarla. Hay una diferencia. Saqué mi propio teléfono y abrí mi aplicación de correo electrónico. Con unos pocos toques, envié un mensaje que había tenido redactado durante meses, esperando el momento adecuado. Acabo de enviar un correo electrónico a la Junta Directiva de Constructora Garza e Hijos convocando una reunión de emergencia para el próximo lunes por la mañana. La agenda es simple, una votación sobre el puesto del actual director general. Ricardo se levantó bruscamente. No puedes hacer esto. La Junta me apoyará. Saben lo que he construido. Saben lo que hemos construido juntos, corregí, y también saben que el 47% de las acciones con derecho a voto apoyan un cambio en el liderazgo. Ya he hablado con los otros accionistas principales. Cuando votemos el lunes, serás destituido como director general. La Junta instalará un equipo ejecutivo interino mientras buscamos un reemplazo permanente. Pero esta es mi empresa, gritó Ricardo. Su compostura había desaparecido por completo, reemplazada por un pánico crudo. La construí desde la nada. No, dije en voz baja. La construiste hasta el borde de la bancarrota. Yo la salvé, y lo hice mientras me tratabas como si no valiera el aire que respiraba en tu mesa. Me volví hacia Sofía, que me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Siento no haberte dicho la verdad antes. Quise decírtelo 1000 veces, pero necesitaba saber si tu familia me aceptaría alguna vez por quien soy, no por lo que tengo. Esta noche me dio esa respuesta. Alejandro, susurró, ¿por qué? ¿Por qué dejar que te humillaran cuando podrías haberles dicho la verdad? Porque la humillación es temporal, el carácter es permanente. Tus padres me demostraron esta noche quiénes son realmente. Me ofrecieron dinero para abandonar a la persona que más amo en el mundo. Valoraron su estatus social más que tu felicidad. Necesitaba que tú también lo vieras. Tomé el cheque por última vez y lo partí limpiamente por la mitad. No quiero tu dinero, Ricardo. Nunca lo quise. Quería ser parte de una familia.
Quería demostrar que podía amar a tu hija sin importarme su apellido o su herencia, pero no pudiste verlo. Todo lo que pudiste ver fue a alguien que creías que estaba por debajo de ti. El licenciado Peña habló de nuevo desde el teléfono. Alejandro, procedo con las notificaciones a la Junta. Miré a Ricardo, que se había derrumbado de nuevo en su silla, con el rostro entre las manos. Miré a Victoria, que se aferraba a sus perlas como si pudieran salvarla de esta pesadilla. Y miré a Sofía, mi esposa, que merecía algo mejor que unos padres que medían el amor en signos de pesos. Sí, dije finalmente. Procede con todo. Es hora de un nuevo liderazgo. El camino a casa fue silencioso durante los primeros 10 minutos. Sofía se sentó en el asiento del pasajero de mi terrible Gonda, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Finalmente, habló. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? No estaba planeando nada, dije honestamente. Compré acciones de la empresa de tu padre años antes de conocerte. Fue una buena oportunidad de inversión. Conocerte, enamorarme de ti. Eso fue pura casualidad. Una hermosa casualidad. Pero casualidad al fin y al cabo. Pero podrías habérmelo dicho. Podrías habérmelo dicho en cualquier momento en los últimos 3 años. Podría haberlo hecho, estuve de acuerdo. Pero, ¿habrías creído que me casé contigo por ti y no por las conexiones de tu familia? ¿Habrías creído que te amaba por quién eres y no por lo que representabas? Se quedó en silencio durante mucho tiempo. No lo sé, admitió finalmente. Quizás no al principio. Quería que supieras sin ninguna duda que te elegí cuando no tenía nada que ganar con ello. Quería que tu familia revelara quiénes eran realmente, y esta noche lo hicieron. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Con la empresa de mi padre? ¿Con mis padres? La empresa estará bien, le aseguré. Mejor que bien. Voy a instalar un equipo de gestión profesional que realmente sabe lo que hace. A tu padre se le ofrecerá un puesto de consultor si lo desea, aunque con una autoridad y compensación significativamente reducidas. ¿Y mis padres? Suspiré. Eso depende de ti. Son tus padres, Sofía. No te obligaré a elegir entre ellos y yo, pero tampoco fingiré que lo que hicieron esta noche fue aceptable. Se inclinó y tomó mi mano. Te elijo a ti. Siempre te he elegido a ti, incluso cuando pensaba que solo eras un analista de datos con un Honda y sueños modestos. Especialmente entonces, de hecho. ¿Por qué, especialmente entonces? Porque esa versión de ti me amaba sin ninguna expectativa de ganancia. Esa versión de ti me eligió cuando pensaba que yo era solo una trabajadora de una fundación con una familia crítica. Eso es real, Alejandro. Eso es lo que importa. Entramos en nuestro complejo de departamentos, el modesto edificio que había sido nuestro hogar durante 3 años. Mañana, podría comprarnos un penthouse en Reforma si quisiéramos. Podríamos mudarnos a Las Lomas nosotros mismos, vivir en el tipo de casa que haría que la residencia de Ricardo y Victoria pareciera pintoresca. Pero mirando a Sofía en la tenue luz del estacionamiento, me di cuenta de que no necesitábamos nada de eso. ¿Nos quedamos con el departamento?, dije de repente. Ella sonrió por primera vez desde la cena. Sí. Quizás lo compremos en lugar de rentarlo. Pero me gusta nuestra vida, Sofía. Me gusta ser normal. Me gusta demostrar que la felicidad no requiere una mansión o un coche de lujo o impresionar a gente que no vale la pena impresionar. ¿Y qué hay del dinero?, preguntó. 200.000 millones de pesos es mucho para simplemente ignorarlo. No lo vamos a ignorar. Vamos a hacer algo significativo con él. Vas a expandir tu fundación. Vamos a financiar programas comunitarios que realmente ayuden a la gente. Y quizás, si nos sentimos realmente generosos, crearemos un fondo de becas para chavos que quieran ir a la escuela de negocios pero no puedan pagarlo. ¿Chavos como tú?, preguntó suavemente. Chavos como yo habría sido si mi abuelo no me hubiera dejado esa herencia. Sí. Ese lunes, la reunión de la Junta se desarrolló exactamente como había predicho. Ricardo fue destituido como director general con un voto del 78% a favor.
Se sentó al final de la mesa de conferencias, disminuido y humillado, mientras los miembros de la junta que habían pasado años halagándolo ahora votaban para despojarlo de su poder. Victoria llamó a Sofía 17 veces ese día. Sofía dejó que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. Al día siguiente, llegó una carta a nuestro departamento por correo certificado. Dentro había una nota manuscrita de Victoria. Sofía, no espero que nos perdones. Lo que hicimos fue imperdonable, pero necesito que sepas que pensábamos que te estábamos protegiendo. Pensamos que Alejandro te estaba utilizando. Estábamos equivocados. Estábamos tan horriblemente equivocados. Tu padre está devastado. No por la empresa, aunque eso duele. Por perderte a ti. Por descubrir que el yerno que despreció es el hombre que salvó todo lo que construyó. Por favor, cuando estés lista, podemos hablar. Prometo que no habrá más sobres, ni más cheques, solo una madre que quiere entender al hombre con el que se casó su hija. Sofía leyó la carta 2 veces y luego la dejó en el mostrador. ¿Crees que lo dicen en serio? Creo que tienen miedo, dije. Y a veces el miedo hace que la gente sea honesta de maneras que la comodidad nunca podría. ¿Qué harías tú? Pensé en eso por un momento. Les daría una oportunidad. Una oportunidad. Pero en nuestros términos, en nuestro departamento, sin la actuación de la riqueza y el estatus. Si pueden aceptarnos como somos, realmente como somos, entonces quizás haya esperanza. Si no pueden, al menos lo sabremos. Sofía tomó su teléfono y escribió una respuesta. Cena, en nuestra casa, este viernes. Sin código de vestimenta, sin expectativas, solo familia. Me mostró el mensaje antes de enviarlo. Demasiado duro. Perfecto, dije. Ese viernes, Ricardo y Victoria llegaron a nuestro departamento pareciendo más pequeños de alguna manera. Ricardo llevaba jeans y un suéter. Victoria llevaba pantalones y un maquillaje mínimo. Habían dejado sus armaduras en casa. Alejandro, dijo Ricardo cuando abrí la puerta. Gracias por aceptar vernos. Nos sentamos alrededor de nuestra pequeña mesa de comedor, comiendo pasta que Sofía había hecho ella misma. No había servicio, ni copas de cristal, ni actuación. Solo 4 personas tratando de averiguar si podían reconstruir algo roto. Te debo una disculpa, dijo Ricardo finalmente. Varias disculpas, de hecho. Por cada cena en la que te hice sentir pequeño. Por cada comentario sobre tu trabajo o tu coche o tu origen. Por ese cheque. Se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. Por tratarte como si valieras exactamente 10 millones de pesos cuando eras el hombre que salvó mi empresa y amaba a mi hija. Lo aprecio, dije con cuidado. Pero la disculpa que realmente necesito escuchar es la que le das a Sofía, porque ella es a quien intentaste controlar. Ella es aquella cuya felicidad valoraste menos que tu estatus social. Ricardo se volvió hacia su hija, con lágrimas formándose en sus ojos. Sofía, lo siento. Siento no haber podido ver lo que tuviste en Alejandro. Siento haberte hecho sentir que tu elección no era lo suficientemente buena. Encontraste a un hombre que te ama por quien eres, que no necesitaba tu dinero ni tu nombre ni nada excepto a ti. Eso es lo que todo padre debería querer para su hija, y casi lo destruyo por mi orgullo. Victoria extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Sofía. Pasé toda tu vida preparándote para un cierto tipo de vida, un cierto tipo de matrimonio. Y cuando elegiste de manera diferente, sentí que estabas rechazando todo lo que te había enseñado. Pero no estabas rechazando nada. Estabas eligiendo algo real sobre algo hueco. Siento que me haya costado tanto tiempo verlo. Sofía estaba llorando ahora, pero no apartó la mano. ¿Lo dicen en serio? ¿Por qué no puedo pasar por otra noche como la del viernes pasado? No puedo verlos tratar a Alejandro como si no fuera lo suficientemente bueno cuando es el mejor hombre que he conocido. Lo decimos en serio, dijo Ricardo con firmeza. Y estamos preparados para demostrarlo. Alejandro, me gustaría invitarte a comer esta semana, solo nosotros dos. Quiero aprender sobre tu filosofía de negocios, tu estrategia de inversión,
Todo lo que debería haber estado preguntando durante los últimos 3 años en lugar de despreciarte. Miré a Sofía, que asintió levemente. Una comida suena bien, dije. Pero Ricardo, necesito que entiendas algo. No compré acciones de tu empresa para controlarte o para hacerte daño. Lo hice porque era una buena inversión, y no me voy a disculpar por ser bueno en algo que no sabías que podía hacer. No esperaría que lo hicieras, respondió. Solo espero que me enseñes cómo lo hiciste porque, aparentemente, he estado dirigiendo una empresa sin entender quién la mantuvo realmente a flote. 3 meses después, Constructora Garza e Hijos anunció una importante reestructuración. Ricardo permaneció en la junta como asesor principal, pero las operaciones diarias eran manejadas por un equipo profesional que había dado un giro completo a la empresa. El precio de las acciones había subido un 40% desde el cambio de gestión. La Fundación de Sofía había recibido una donación de 1.000 millones de pesos de la Fundación Familia Solís, que yo había establecido para hacer exactamente lo que habíamos hablado esa noche en el estacionamiento. Financiamos programas comunitarios, becas e iniciativas que ayudaban a personas que estaban donde yo había estado 8 años atrás, talentosas, motivadas, pero sin los recursos para demostrarlo. Ricardo y Victoria venían a cenar a nuestro departamento cada 2 semanas. Habían aprendido a dejar sus expectativas en la puerta y simplemente ser los padres de Sofía en lugar de figuras de la alta sociedad de las Lomas. Ricardo incluso había comenzado a conducir un coche más modesto, bromeando que si un multimillonario podía ser feliz en un Honda, él probablemente podría dejar su Mercedes. La historia del multimillonario oculto fue noticia en Expansión y El Financiero durante unas semanas, pero rechacé la mayoría de las solicitudes de entrevista. Lo que sucedió en esa mesa de comedor no era contenido para las revistas de negocios. Era personal. Se trataba de la familia, de los valores, de lo que importa cuando eliminas la actuación de la riqueza y el estatus. Una noche, unos 6 meses después de esa fatídica cena, Sofía y yo estábamos sentados en el balcón de nuestro departamento viendo las luces de la ciudad. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. De dejar que te humillaran durante tanto tiempo cuando podrías haber dicho la verdad. Ni una sola vez, dije honestamente. Porque ahora lo sé. Sé que tus padres te quieren más de lo que quieren a su orgullo. Sé que me elegiste por mí. Y sé que no necesito el permiso de nadie para ser exactamente quien soy. ¿Quién eres?, preguntó, sonriendo. Soy Alejandro Solís. Soy un analista de datos. Soy un inversor multimillonario. Soy tu esposo. Y soy el tipo que demostró que las personas más poderosas en cualquier habitación suelen ser aquellas a las que nadie presta atención. Me besó entonces, y las luces de la ciudad brillaron debajo de nosotros como posibilidades que ni siquiera habíamos imaginado todavía. En algún lugar de la ciudad, Ricardo Garza probablemente estaba trabajando hasta tarde, aprendiendo sobre su empresa desde cero, como el estudiante que había necesitado ser todo este tiempo. En algún lugar de su mansión, Victoria probablemente estaba planeando su próxima cena en nuestra casa, asegurándose de no vestir demasiado formal. Y aquí, en nuestro modesto departamento que habíamos elegido deliberadamente, Sofía y yo éramos ricos de las únicas maneras que importaban. Nos teníamos el uno al otro. Teníamos la verdad y teníamos un futuro construido sobre algo más sólido de lo que el dinero podría comprar jamás. Porque al final del día, el sobre no fue lo que lo cambió todo. El cheque de 10 millones de pesos no fue lo que importó. Lo que importó fue el momento en que la gente te mostró quiénes eran realmente y lo que elegiste hacer con esa información. Yo elegí el amor. Elegí la honestidad. Y elegí demostrar que ser subestimado es a veces la mayor ventaja que puedes tener. Porque cuando nadie espera que ganes, la victoria sabe mucho más dulce. Mi nombre es Alejandro Solís. Soy el inversor anónimo que salvó la empresa de mi suegro mientras él intentaba pagarme para que dejara a su hija. Y esta es la historia de cómo aprendí que la mejor venganza no es la destrucción. Es vivir bien. Es elegir la integridad sobre la represalia. Es construir algo real mientras todos los demás están ocupados construyendo ilusiones. Ricardo Garza intentó comprarme por 10 millones de pesos. Lo que no sabía era que yo ya había comprado su respeto. Simplemente le llevó 3 años y una cena devastadora darse cuenta.
Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sido subestimado o despreciado por personas que se creían mejores que tú, deja un comentario abajo. Comparte tu historia. Celebremos a todos los que demostraron que el éxito no se trata de dónde empiezas o de quién conoce tu nombre. Se trata de quién eres cuando nadie está mirando y de lo que haces cuando todos te dan por perdido. No olvides suscribirte para más historias sobre justicia, redención y la hermosa satisfacción de demostrar que los escépticos estaban equivocados. Y presiona el botón de me gusta si crees que el carácter importa más que las cuentas bancarias, que el amor importa más que el estatus, y que las mejores victorias son las que nadie ve venir. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.